La ceremonia había costado $20 millones, el doble del presupuesto nacional. Mientras niños morían de hambre en las calles, Jean-Bedel Bokassa entraba al estadio deportivo montado en un carruaje dorado tirado por caballos bávaros importados. Una corona de $2 millones en diamantes brillaba bajo el sol africano. Su manto de armiño, idéntico al de Napoleón, arrastraba por el suelo rojo. Miles de personas observaban en silencio. No era admiración, era terror. Bokassa acababa de coronarse emperador. Emperador Bokassa II, como si hubiera existido un Bokassa I, como si Centroáfrica necesitara realeza, como si un país con 80% de analfabetismo y sin electricidad necesitara un trono de águilas doradas valuado en $2.5 millones. Si quieres descubrir cómo un huérfano humillado se convirtió en el dictador más delirante de África, solo para terminar muriendo en la miseria absoluta, quédate hasta el final, porque esta historia tiene una lección que todo el mundo necesita aprender. Y si ya estás enganchado, déjame un like ahora, porque lo que viene es más oscuro de lo que imaginas. Bokassa no nació monstruo, nació víctima. Bobangi, una aldea perdida en el corazón de Centroáfrica. El bebé Jean Bedel llega al mundo en plena ocupación francesa. Su padre, jefe tribal menor, se opone a los colonizadores. Error fatal. Los franceses lo golpean hasta la muerte frente a su familia. Su madre, destrozada, se suicida una semana después. Bokassa tiene 6 años cuando se queda huérfano. Crece en misiones católicas. Los curas franceses lo alimentan, lo educan, le enseñan francés. Pero también le enseñan algo más peligroso, que el poder está en las manos de quien tiene el fusil. Y Bokassa observa, siempre observa. A los 18 años se alista en el ejército colonial francés. No tiene opción. Es eso, o morir de hambre. Lo mandan a la Segunda Guerra Mundial, luego a Indochina, después a Argelia. Pelea las guerras sucias de Francia, recibe medallas, aprende a matar sin remordimientos y descubre algo. Es bueno en eso, muy bueno. Pero lo tratan como perro, como carne de cañón negra. Los oficiales blancos lo insultan, lo humillan, le recuerdan cada día que no es más que un salvaje con uniforme. Bokassa traga rabia, acumula odio, espera su momento. Centroáfrica se independiza, pero es independencia de papel. Francia sigue controlando todo, la economía, el ejército, las decisiones. David Dacko, el primer presidente, es un títere, un hombre débil que tiembla cada vez que París llama por teléfono. Bokassa, ahora coronel, observa y planea, tiene conexiones, tiene lealtad del ejército, tiene ambición. Lo único que necesita es una excusa. La Nochebuena de 1965 le da esa excusa. Dacko intenta arrestarlo por conspiración. Bokassa se le adelanta. Tanques rodean el palacio presidencial. Ni un disparo. Dacko huye en pijama. Bokassa se instala en el trono, tiene 44 años, y una sonrisa que promete desastre. Al principio, actúa el papel. Promete democracia, desarrollo, justicia. Los franceses están encantados. Han encontrado su hombre fuerte, un perro guardián que ladrará cuando ellos ordenen. Pero los perros a veces muerden la mano que los alimenta. Y Bokassa tenía hambre, hambre de poder, hambre de venganza, hambre de todo lo que le negaron de niño. Esto era apenas el aperitivo. Primer año en el poder. Un grupo de oficiales intenta derrocarlo. Error garrafal. Bokassa no solo los arresta, los ejecuta personalmente, con sus propias manos. En el patio del palacio, quiere que todos sepan quién manda, y el mensaje llega claro: aquí no hay perdón. Nombra a su familia en todos los ministerios. Sus hermanos controlan el ejército, sus primos, la policía, sus tíos, las aduanas. Centroáfrica se convierte en una empresa familiar, y quien se opone, desaparece. Las cárceles se llenan. La prisión de Ngaragba, en las afueras de Bangui, se convierte en matadero. Hay testimonios de prisioneros obligados a cavar sus propias tumbas, de torturas que duran días, de cuerpos arrojados al río Ubangi
para que los cocodrilos borren la evidencia. Pero Bokassa ha descubierto algo poderoso. El miedo funciona. Funciona mejor que la democracia, mejor que las promesas. El miedo congela, paraliza, somete. Se nombra presidente vitalicio. Ya no hay elecciones. Ya no hay parlamento. Solo Bokassa. Y sus caprichos. Y su paranoia creciente. Francia observa. Valéry Giscard d'Estaing, el presidente francés, visita Bangui. Bokassa lo recibe con honores imperiales. Le regala diamantes. Le ofrece cacerías de elefantes. Le promete acceso ilimitado al uranio centroafricano. Giscard acepta todo, porque a Francia no le importa la democracia. Le importan los recursos. Y Bokassa lo sabe. Juega esa carta perfectamente. Mientras París lo respalde, es intocable. Puede hacer lo que quiera. Y lo que quiere es cada vez más oscuro. El delirio alcanza un nuevo nivel. Bokassa anuncia que Centroáfrica ya no es república, es imperio. Y él no es presidente, es emperador. Emperador Bokassa II, por la gracia de Dios y la voluntad del pueblo. Nadie votó, nadie preguntó. Simplemente sucedió. Ordena construir un palacio faraónico en Berengo, su aldea natal. Cuesta $35 millones. El país tiene un PIB de 250 millones. Hace las cuentas. Bokassa gasta el 14% de la riqueza nacional en una casa. Mientras tanto, la esperanza de vida es de 43 años. La mortalidad infantil del 20%. Pero a Bokassa no le importan los números. Le importa la imagen. Quiere ser Napoleón. Quiere que el mundo lo tome en serio. Quiere borrar décadas de humillación con oro y diamantes. Contrata a Pierre Cardin, el diseñador francés, para crear su vestuario imperial. Importa carruajes desde París. Encarga una réplica exacta de la corona de Napoleón. Y planea la coronación más cara de la historia africana. Sus ministros intentan razonar con él. Majestad, el país está en bancarrota. Bokassa los abofetea, literalmente. Hay testigos que lo vieron golpear a su ministro de Finanzas durante una reunión de gabinete. Y entonces llega ese 4 de diciembre de 1977. La coronación. El mundo entero está invitando. Bokassa espera que vengan reyes, presidentes, dignatarios. Solo llegan unos pocos embajadores de segunda categoría y algunos dictadores africanos que buscan inspiración. No importa. Bokassa monta su espectáculo. Las cámaras ruedan. El emperador entra al estadio. La corona brilla. Los caballos blancos trotan. Y Centroáfrica, hambrienta y rota, observa cómo su presidente se disfraza de Napoleón. Pero hay algo que Bokassa no ve, algo que su ego no le permite reconocer. La coronación no lo hace más poderoso, lo hace ridículo. Y lo ridículo es peligroso cuando gobiernas con miedo, porque el miedo tiene fecha de caducidad, y la de Bokassa estaba por vencer. Las cosas estaban por empeorar de manera inimaginable, y tiene hambre. Hambre literal, de carne humana. Los rumores comienzan a circular, primero en susurros, luego en voz alta, prisioneros que desaparecen de Ngaragba, cocineros del palacio que renuncian horrorizados. Un periodista francés publica testimonios de guardias que hablan de refrigeradores llenos de cuerpos humanos descuartizados, de banquetes nocturnos donde Bokassa servía carne especial a invitados extranjeros desprevenidos. Nunca se confirmó del todo, pero nadie lo desmintió tampoco, porque en el imperio de Bokassa había cosas peores que el canibalismo. Había la certeza absoluta de que nada era imposible, ninguna barbarie demasiado extrema. Enero de 1979. El decreto que cambiaría todo. Bokassa ordena que todos los estudiantes del país compren uniformes escolares, solo de una tienda, su tienda. A precio inflado. Las familias están arruinadas. Los niños se niegan. Protestan. Error fatal. El peor que pudieron cometer. 18 de enero. Cientos de estudiantes marchan en Bangui. Llevan pancartas. Cantan consignas. Son niños. Tienen entre 12 y 17 años. Creen que la justicia existe, que protestar es un derecho. No saben con quién están tratando.
Bokassa llega personalmente. No manda a la policía. Él mismo quiere dar la lección. Baja de su Mercedes. Los estudiantes lo abuchean y entonces explota. Ordena a su guardia imperial que dispare. Las ráfagas de ametralladora rasgan el aire. Los niños corren, gritan, caen. Algunos mueren en el acto. Otros quedan heridos, sangrando en el pavimento caliente. Bokassa observa. No interviene. Sonríe. Pero esto era solo el aperitivo del horror. Los sobrevivientes son arrestados. 180 estudiantes encerrados en las celdas de Ngaragba. Celdas diseñadas para 20 personas. Hace 40 grados. No hay agua. No hay ventilación. Los niños lloran, suplican, se asfixian. Y entonces Bokassa visita la prisión. Noche del 19 de enero. Llega borracho. Lleva su bastón favorito, uno con empuñadura de oro, y comienza a golpear, personalmente, a niños indefensos, uno por uno, en la cabeza, en las costillas, hasta que dejan de moverse. Testigos hablan de 100 niños asesinados esa noche. Algunos dicen 150. Los cuerpos fueron arrojados a fosas comunes. Las familias nunca los volvieron a ver. Amnistía Internacional publica un informe devastador. La ONU condena. Incluso gobiernos africanos, acostumbrados a mirar hacia otro lado, expresan horror. Pero lo peor para Bokassa no es la condena internacional. Lo peor es que París finalmente reacciona. Valéry Giscard d'Estaing, su amigo, su protector, su cómplice, enfrenta escándalo en Francia. Los periódicos hablan de los diamantes que Bokassa le regaló, de las cacerías, de cómo Francia financió a un caníbal durante 13 años. Giscard necesita distancia, rápido, y entonces sucede lo que nadie esperaba. Francia activa la Operación Barracuda, septiembre de 1979. Bokassa viaja a Libia. Muammar Gaddafi lo ha invitado. Bokassa acepta. Cree que está consolidando alianzas, expandiendo su poder. No sabe que está firmando su sentencia de muerte política. La noche del 20 de septiembre, mientras Bokassa bebe té en Trípoli, paracaidistas franceses aterrizan en Bangui. Operación quirúrgica, sin resistencia. La Guardia Imperial huye. El palacio cae en 2 horas. David Dacko, el presidente que Bokassa derrocó 14 años antes, es reinstalado. La radio anuncia: el imperio ha terminado. El monstruo ha caído. Bokassa recibe la noticia por teléfono, en su habitación de hotel en Libia. Su imperio, construido con sangre durante 13 años, destruido en una noche. Sin batalla, sin resistencia. Simplemente evaporado. El cazador acababa de convertirse en presa, y la cacería apenas comenzaba. Costa de Marfil acepta recibirlo, por lástima, o tal vez por miedo de lo que podría decir. Bokassa llega con 2 maletas. 2 maletas para un hombre que tuvo palacios, que tuvo coronas, que tuvo un imperio. Vive en una villa custodiada. Prohibido salir, prohibido hablar con prensa. Es prisionero sin ser prisionero. Y lo peor, es irrelevante. El mundo sigue girando sin él. Nadie lo extraña. Nadie lo menciona. Es como si nunca hubiera existido. Francia le concede asilo. Irónico, ¿verdad? El país que lo derrocó ahora le da refugio. Pero no es generosidad. Es control. París lo quiere cerca, vigilado, silenciado, porque Bokassa sabe demasiado. Sobre Giscard, sobre los diamantes, sobre décadas de complicidad. Se instala en un chateau en las afueras de París. Suena elegante. No lo es. El lugar está decadente, sin calefacción, sin personal. Bokassa, que comía en platos de oro, ahora compra pan barato en el supermercado del pueblo. Los vecinos lo reconocen, lo señalan, susurran. Pero Bokassa es necio, siempre lo fue. En 1986 comete su última locura. Regresa a Centroáfrica. Cree que el pueblo lo extraña, que lo van a recibir como héroe. Está tan delirante como siempre. Lo arrestan en el aeropuerto. Juicio público, televisado. Acusaciones de asesinato, tortura, canibalismo, malversación. Los testimonios son devastadores.
madres llorando por hijos desaparecidos, sobrevivientes mostrando cicatrices, exministros relatando orgías de violencia. Bokassa lo niega todo, se presenta como víctima. Culpa a Francia, culpa a sus enemigos, culpa al mundo. Nunca, ni una sola vez, asume responsabilidad. Sentencia, muerte. Luego conmutada a cadena perpetua. Pasa 6 años en Ngaragba, la misma prisión donde torturó a cientos. La misma celda, según algunos relatos. Poética la justicia, brutal la ironía. Liberado por el nuevo presidente, no por perdón, por olvido. Bokassa ya no importa, es un anciano enfermo, quebrado, medio loco. Vive sus últimos años en una choza en Bangui, sin agua corriente, sin electricidad. El emperador de diamantes muriendo en la oscuridad. 3 de noviembre de 1996. Bokassa muere de un ataque al corazón. Tiene 75 años. Solo, pobre, despreciado. Su funeral es patético, unas pocas personas. Ningún dignatario, ningún honor. Lo entierran en una tumba sin nombre, como si fuera cualquiera, como si nunca hubiera sido emperador. La ironía final es devastadora. El hombre que gastó millones en una coronación para ser recordado terminó en una tumba anónima que nadie visita. El hombre que quiso ser Napoleón fue olvidado más rápido que cualquier dictador africano. El hombre que mató niños por uniformes escolares murió sin un uniforme digno para su propio funeral. Pero Bokassa dejó heridas. 300.000 muertos, según estimaciones. Generaciones traumatizadas. Un país que hasta hoy no se recupera completamente. Centroáfrica sigue siendo uno de los países más pobres del mundo. La corrupción persiste, la violencia continúa. El legado de Bokassa no es un imperio, es una advertencia, porque esta historia enseña algo fundamental. Ningún tirano es invencible, ningún poder es eterno. Los que gobiernan con terror terminan huyendo con terror. Los que construyen imperios sobre cadáveres terminan en tumbas olvidadas. Y hay algo más, algo que incomoda. Bokassa no actuó solo. Francia lo apoyó durante 13 años, le vendió armas, le prestó dinero, le dio legitimidad, porque les convenía. Porque el uranio, los diamantes, los recursos valían más que las vidas de niños centroafricanos. El monstruo tenía cómplices. Y esos cómplices nunca pagaron. Si esta historia te impactó, déjame un like y suscríbete, porque hay más dictadores olvidados, más imperios caídos, más lecciones que el mundo necesita recordar. En el próximo video, el hombre que intentó invadir un país con 43 mercenarios y casi lo logra. Hasta la próxima, y recuerda, la historia no perdona, pero tampoco olvida.